Lucas capítulo 8, versículo 43. Gloria a Dios, santo es el Señor. Señor, te glorificamos. ¿Lo encontró? Amén. Bueno, leemos. Dice así la palabra del Señor. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hasta aquí puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este día. Voy a hacer una breve introducción para que podamos entrar al desarrollo de este mensaje. Unos versículos antes, en el libro de Lucas, aquí la palabra nos cuenta que el Señor Jesús periódicamente hacía viajes. Sus viajes eran por todas las regiones y ciudades de todo el territorio de Israel. Y Él iba predicando, Él iba sanando, obrando milagros, obrando maravillas, liberando a los cautivos, echando fuera demonios. Y en esta oportunidad en que Él se encuentra con esta mujer, Él volvía de uno de sus viajes y dice que Él volvía a la región de Galilea. Y dice la palabra que la multitud ya lo estaba esperando. Y dice que cuando Él llegó, la multitud lo esperaba con gozo, con alegría. Y en ese momento donde la multitud empieza a rodearlo, un hombre se acerca a Jesús. Un hombre llamado Jairo. Y postrándose ante el Señor le ruega, le suplica, le dice: por favor, ven a mi casa. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre tenía una necesidad. Ese hombre tenía una hija, una pequeña, una única hija de 12 años que estaba muriendo. Y entonces el Señor, al escuchar esta súplica, este ruego, accede a ir a la casa de Jairo. Y mientras él iba hacia aquel lugar, en medio de la multitud estaba esta mujer que estaba enferma de una enfermedad ginecológica. Dice que hace 12 años tenía flujo de sangre. Ahora, esta es la introducción para que podamos entender qué es lo que estaba pasando. Y dice que ella se acercó a Jesús cuando Jesús estaba en medio de la multitud y ella extendió su mano porque ella pensó y dijo: si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré salva. Y entonces dice que se acercó, tocó y al instante, en el preciso momento en que ella tocó el borde del manto del Señor, poder salió del Señor y ella fue salvada, sanada, curada. Dice que el flujo de sangre se detuvo en ese instante. Pero yo quiero desarrollar otra parte que el Señor, mientras preparaba este mensaje y ayer enseñaba a los niños en la escuela bíblica, el Señor me hablaba de otro aspecto. Primeramente, tenemos que analizar la siguiente situación de esta mujer. El libro de Lucas nos brinda algunos detalles en estos 2 versículos. El primer detalle es que nos dice qué tipo de enfermedad tenía esta mujer. Luego nos habla de cuánto tiempo esta mujer llevaba enferma. Luego nos dice que ella, buscando ayuda médica, había gastado todo lo que tenía.
todos sus recursos económicos, financieros, había quedado en la ruina. Lo había gastado todo. Y luego nos dice que ningún médico de todos los que ella había recurrido pudo curarla. En estos dos versículos, en este versículo solo, en el 43, nos brinda estos 4 detalles. Ahora, si usted me acompaña rápidamente al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 26, Marcos nos añade algunos detalles más. Marcos 5, 26 dice: y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Marcos añade que esta mujer había sufrido mucho de mano de todos estos médicos. Y antes de estar mejor, estaba, diga conmigo, estaba peor. Estos son los detalles que nos brinda la Escritura, pero hay otros detalles más que nosotros tenemos que analizar. Resulta que esta enfermedad de flujo de sangre la convertía a ella en una persona inmunda, impura físicamente, de acuerdo a lo establecido por Dios en el libro de Levítico. Toda mujer que estaba en su periodo, durante su periodo, era considerada impura y tenía que estar apartada hasta que se terminara ese periodo. Pero esta mujer estuvo apartada y en soledad durante 12 años porque su periodo no se cortaba. Entonces, de acuerdo a la palabra y al análisis, vemos que esta mujer, cuya enfermedad no había sido curada, estaba condenada a la soledad y al aislamiento. ¿Usted me está siguiendo? ¿Me está entendiendo? Ahora, si podemos analizar todo esto, el tipo de enfermedad la condenaba al aislamiento y a la soledad, considerada como una persona inmunda. ¿Sabe lo que es algo inmundo? Algo que está impuro, algo que está contaminado. Ella estaba impura físicamente. El tiempo, el Señor, mientras yo analizaba esto y el Espíritu me hablaba del tiempo que ella llevaba, que no es un detalle menor. Dice que llevaba 12 años, 12 largos años enferma. Porque si alguno ha estado en enfermedad aquí, sabe que parece que cuando uno está en sufrimiento, los días parece que se alargan. Parece que no terminan más. Yo he estado en terapia intensiva y parecía eterno. Esa semana en terapia parecía que los días no pasaban más. Y entonces esos largos 12 años de enfermedad parecían que no tenían fin. Cuando un joven se pone a pensar en cuestión de tiempo, quizás sea un dato menor, sea algo irrelevante, algo que no tenga importancia porque es joven. Pero cuando los años ya nos empiezan a pesar, de la misma manera empieza a pesar el tiempo que ha pasado. Los minutos, los días, las horas que han pasado y que no volverán porque no vuelven esos días. Un minuto mal aprovechado, una hora mal aprovechada, un día. Y si sumamos, se hacen meses y se pueden hacer hasta años mal aprovechados, un tiempo perdido. Ya me imagino yo a las 5 vírgenes insensatas
queriendo volver el tiempo atrás. Cuando se escuchó el clamor, ahí viene el esposo, salgan, vengan a recibirlo. Y ella sin aceite. ¿Por qué no cargamos el aceite? Ay, si el tiempo pudiera volver atrás. Pero el tiempo no vuelve atrás. Esta mujer estaba sin recursos, en la ruina total, arruinada, en la miseria, lo gastó todo. Humanamente buscó soluciones y quedó en la ruina, sin cura, porque para ella no hubo cura de mano de todos estos médicos. Por el contrario, estuvo peor, cada vez peor. Y buscaba una cura y un médico la sometía a un tratamiento y traía sufrimiento, porque eso dice el libro de Marcos. Sufrió mucho de mano de todos esos médicos. Y ninguno le trajo cura, sino que estaba peor. Pero la respuesta estaba ahí. La respuesta era Jesús. La respuesta fue y seguirá siendo Jesús. A todos los aspectos de la vida del hombre es y seguirá siendo Jesús. No estoy hablando solamente de nuestros aspectos como hijos de Dios. Estoy hablando de la humanidad entera. La única diferencia que nosotros le abrimos el corazón a Jesús y el mundo no quiso. El mundo está allá y hoy está usted aquí recibiendo palabra de Dios, recibiendo de Dios todo lo que Él quiere suministrarle. Pero la respuesta hoy, aunque seamos hijos de Dios, sigue siendo Jesús. A todos nuestros aspectos, a todos nuestros problemas, a todas nuestras necesidades, a toda nuestra vida, la respuesta es Jesús. Como conclusión, después de este breve análisis, yo tengo para decirle que esta mujer que estaba considerada impura estaba condenada a la soledad, al sufrimiento y al aislamiento. ¿Sabe qué? Hay tantas impurezas en nosotros que nos condenan. ¿Cómo, pastora? ¿Cómo es esto? ¿Nos condenan? Sí, nos condenan. Esta mujer que tenía flujo de sangre, considerada impura, considerada inmunda, estaba condenada a la soledad y al aislamiento, al sufrimiento. Nadie podía tocar lo que ella tocara, porque lo que ella tocara era inmundo. Nadie podía tocar. Nadie se podía sentar donde ella se sentara. Nadie se podía acostar donde ella se acostara, porque lo que ella tocaba era inmundo. Y entonces, de acuerdo a la ley, tenía que estar aislada y apartada. Estaba condenada, sí. Pero la respuesta era Jesús. La respuesta estaba solo en extender su mano y ser salva al tocar el manto del Señor. Las impurezas que haya en nuestra vida, aquellos aspectos que contaminan nuestra vida, nos condenan y no lo estás viendo. Hay cuestiones que te están condenando a la pérdida, al fracaso, y no lo estás viendo. Esta mujer buscó ayuda y toda la ayuda se frustró. Gastó recursos, gastó tiempo y todo lo perdió. Y hay aspectos de nuestra vida que nos contaminan, que están contaminando nuestra vida espiritual, en nuestro corazón,
en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro carácter. Y te están condenando a la pérdida. Te están condenando a la miseria espiritual. Te están condenando al fracaso espiritual y no lo estás viendo. Sigues gastando tiempo en soluciones humanas. Sigues perdiendo el tiempo. Pasan los días, pasan los minutos, pasan los años y sigues estando en esa misma condición de enfermedad, de miseria, de pérdida espiritual. El pecado nos hace perder la presencia de Dios. El pecado nos hace perder la presencia de Dios y también nuestra salvación. Porque llegar a venir el Señor y estás en condición de pecado, lamentablemente no te vas a ir con Él. Y si tus días que están contados en esta tierra y los míos también, se terminaran hoy, y si tu condición es pecaminosa, lamentablemente, por más que hayas creído en el Señor en algún tiempo, de nada te va a servir, porque has decidido permanecer cargando aún con esa enfermedad, con ese pecado, con esa inmundicia. Has decidido seguir en ese estado. La falta de búsqueda, la frialdad espiritual, la apatía, la falta de amor por la presencia, la falta de reverencia a Dios, no solamente te hace perder de a poco la presencia de Dios, el Espíritu Santo en tu vida, sino también te hace perder el temor a Dios. Llega un momento que estás tan frío, tan carente de Dios, que te da lo mismo pecar o no pecar, venir a la iglesia o no venir, ser transformado o no ser transformado. Por ejemplo, puedes hoy recibir una palabra de advertencia, porque Dios quiere librarte de un peligro inminente, un peligro que está ahí, a punto de llegar, y Dios lo sabe. Y Dios te quiere librar de ese peligro. Pero tú haces caso omiso a la palabra de Dios, a la advertencia santa. No solamente perdiste el consejo que venías de la presencia de Dios, el consejo que venía del corazón de Dios, porque quería librarte, porque quiere Dios darte lo mejor, quiere que llegues al crecimiento que Dios tiene para tu vida. No solamente perdiste eso, sino que caes en sufrimiento, porque al rechazar el consejo de Dios, lo que viene después es el cumplimiento de esa advertencia. Puede ser que un día vengas y pidas consejo a tus pastores, al siervo, a la sierva, y en tu corazón dices que quieres buscar consejo de Dios. En tu corazón dices que quieres recibir el consejo de Dios. Pero cuando viene el consejo, la palabra de parte de Dios, usando a su siervo, usando a su sierva, el consejo no te conforma. El consejo de la palabra te molesta. El consejo de la palabra no te llena. No es lo que tú querías escuchar. No es lo que tu corazón deseaba y anhelaba escuchar. Y entonces le dices, sí, amén, al pastor, a la sierva, al siervo, le dices, sí, amén, amén. Pero pasas la puerta y terminas tomando tus propias decisiones emocionales y carnales. No solamente perdiste el consejo, no solamente perdiste el tiempo, sino que también has hecho perder el tiempo
del siervo, de la sierva que te ministró en el consejo santo de Dios. Y no solo eso, sino que como has decidido tomar tus propias decisiones, sigues estancado en la misma situación. Sigues estancado en la misma enfermedad, sigues estancado en la misma miseria, sigues estancado en la misma porquería. Y no puedes salir. Señor, ¿por qué no puedo sentir tu presencia? Señor, ¿por qué no puedo cambiar? Señor, ¿por qué las cosas me van mal? Sigues en sufrimiento porque has rechazado el consejo. Has perdido lo que Dios quería hacer contigo. Aspectos de nuestro carácter que no queremos cambiar. Aspectos de nuestro carácter que terminan dañando a nuestros seres queridos. Aspectos de nuestro carácter que terminan lastimando a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, contristando al Espíritu Santo. Aspectos de nuestro carácter que desagradan a Dios. ¿Sabes qué te hacen perder? Te hacen perder el fluir, porque esos aspectos están ahí contaminando, haciendo tu vida impura. Y el Espíritu de Dios no puede fluir con libertad en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tus emociones. Ay, no sé lo que pasa. No puedo fluir como antes, porque hay aspectos de tu vida que están contaminados y no quieres cambiar. ¿Y sabes qué pasa? Sigues en esa misma condición. Y pasan los minutos, y pasan las horas, y pasan los días, y pasan los años, y estás enano espiritual, estancado, sin crecimiento. Has perdido el obrar de Dios en ti. La obra de Dios se detuvo. Pero la respuesta es Jesús. Quizás tú le dices a tu ser querido: querida, ya voy a cambiar. Querido, ya voy a cambiar. Mañana. No hoy, mañana. Quieres seguir en esa condición. Mañana voy a cambiar. Una respuesta humana. Mañana te prometo que no te voy a tratar más así. Te prometo que no te voy a gritar más. Te prometo que mi trato va a cambiar. Te prometo. Soluciones humanas. Manotazos de ahogado. Y mañana, y pasado, y el año que viene, promesas que nunca llegan, que nunca se cumplen. Pero la respuesta es Jesús. Él solo, Él nos puede salvar. La mujer dijo: si tan solo pudiera tocar su manto, seré salva. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero ¿cómo? No necesitaba solo sanidad, no, necesitaba ser salvada de esa condenación que esa enfermedad traía sobre su vida. Necesitaba ser salvado. Nosotros necesitamos ser salvados todos los días por el Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesús es nuestra respuesta a todos los aspectos de nuestra vida que repercuten en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. Jesús es la respuesta.
Estamos en peligro. El peligro es la pérdida. El peligro es el fracaso. El peligro es permanecer en ese estado de condenación. Pero Dios nos quiere librar. Dios nos quiere salvar. Yo creo que seguramente el Espíritu Santo hoy mismo te está mostrando qué aspectos hay que cambiar. Qué cosas en tu vida tienen que ser transformadas por el Señor. Y la pregunta es, si Dios te está hablando y te está mostrando, ¿cuánto tiempo más quieres seguir en esa condición? ¿Cuánto tiempo más? ¿12 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿Hasta que el Señor venga? ¿Desaprovechando tu tiempo? ¿Desaprovechando tus días? ¿Cuánto tiempo más? Usted tiene que entender que Dios es eterno, sí, pero nosotros no. Tus días, mis días, están contados sobre esta tierra. Están contados. Lo que no hiciste ya no lo puedes volver atrás. Hoy me voy a comprometer con Dios. Hoy voy a orar, hoy voy a buscar. Y no lo hiciste. Y llegó un nuevo día. Ay, ¿por qué no habré buscado ayer? Se perdió. Se perdió. ¿Cuántos minutos has perdido? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo? ¿Desde cuándo vienes perdiendo tiempo? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? ¿Hace cuánto que eres cristiano, cristiana y estás en esa misma condición? ¿Hace cuánto? ¿Por qué continuar así entonces? Si Jesús está tan solo al estirar tu mano, está al alcance de una mano. Y todos los días está al alcance de una mano. Todos los días está al alcance de un par de rodillas dobladas y humilladas ante su presencia. La mujer se postró, estiró su mano y asió el manto del Señor. ¿Por qué continuar así? Cuando puedes encontrarte con Jesús todos los días.